Ya, bueno, doctor y compañeros, en esta ocasión me ha tocado exponer acerca de los receptores nucleares. Los integrantes son Barrón Vivos, Álvaro Daniel, Rodríguez Galarza, Rafael Bryan, Sanabria Porras, Jeremy Manuel y mi persona Rojas Milcamicho, Jorge Alexander. Bueno, comenzando debemos saber que los receptores nucleares constituyen una familia de factores transcripcionales activados por ligando, que estos van a regular la expresión de un gran número de genes de forma independiente del tipo y del contexto celular. Además, estos receptores son liposolubles, por lo que van a atravesar la membrana, como vemos en la imagen, con mucha facilidad. Además, existen 48 receptores que van a responder a diversos grupos desde los receptores ligando. Entonces, el grupo diverso, de acuerdo a su naturaleza química, van a ser ácidos grasos, ácidos biliares, lípidos y metabolitos de lípidos. Entonces, en las definiciones que debemos saber, existen proteínas de choque térmico, correguladores y coactivadores. En las proteínas de choque térmico van a existir las chaperonas moleculares, que estas van a participar en el ensamblaje, el transporte de proteínas y polipéptidos, ya sea en condiciones normales como luego de estímulos estresantes. Corregulador va a ser una proteína que va a reducir la interacción con la expresión génica mediante factores de unión a un activador de transcripción para un factor de transcripción que al activarlo o reprimirlo lo va a contener un dominio de unión transcripción de genes al ADN. El represor es específico y esto va a ser incapaz de unirse al ADN por sí mismo. Y por último tenemos el coactivador, que esta va a ser una proteína que va a incrementar la expresión génica mediante su unión a un activador o factor de transcripción que contiene un dominio o unión a ADN, y este también va a ser incapaz de unirse al ADN por sí mismo. Entonces, en su estructura vamos a ver que esto de acá, este rectángulo, de acuerdo a los colores, va a representar cierta parte de los receptores nucleares, y vamos a comenzar con el dominio N-terminal, que va a ser va a cumplir una función de activación en una acción dependiente del ligando y va a ser muy variable entre los diferentes receptores. Esta es la parte que más varía en todos los receptores. Luego tenemos al dominio de unión a ADN, que se abrevia DBD, y este va a ser un dominio conservado, va a contener 2 dedos de zinc y este se va a unir al ADN y va a causar elementos de respuesta a hormonas. Luego tenemos la parte que dice C, la región en bisagra, que esta va a ser una estructura, como su nombre lo dice, una estructura flexible, ¿no? Que va a unir a los receptores DBD con los LBD. Y su función es con respecto al tráfico celular y la distribución celular. El dominio de unión al ligando, que se abrevia LBD, como ya les dije, va a estar unido al receptor B por la región en bisagra, ¿no? Y el dominio de unión al ligando va a ser muy conservado en secuencia, en estructura, y va a tener una estructura terciaria que va a parecer un sándwich de 2 hélices alfa. Este va a unir a los coactivadores y correpresores, y la función va a ser la de activación 2, y va a depender del ligando unido y va a producir un cambio conformacional en la célula. Y tenemos por último el dominio C-terminal, que esto va a ser un mono de unión al ligando y sus funciones son muy variables entre los distintos receptores. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde se van a localizar estos receptores nucleares? Bueno, estos se van a localizar en la glándula pineal, en el hígado, el riñón, el vaso, las glándulas suprarrenales, el corazón, la glándula tiroides, la pituitaria, el timo y las gónadas. Entonces, con respecto a su clasificación, estos se van a dividir en dos clases principales, que es la clase 1 y la clase 2, y una clase tercera, con algunos rasgos de estas dos, ¿no? Es como una fusión. Además, hay un cierto número de receptores huérfanos, cuyo ligando se desconoce. Entonces, en la clase 1 vamos a ver que existe una clasificación de receptores nucleares, y estas van a presentar sus características, ¿no? Entonces, en la clasificación de los receptores nucleares va a participar hormonas, esteroideas, glucocorticoides y mineralocorticoides, que estos van a ser secretados por la glándula suprarrenal.
Los estrógenos, progesterona y andrógenos de la misma manera, y sus características son que van a encontrarse en el citosol. En la clasificación tenemos a la clase 2, donde vamos a tener la misma, ¿no? En esta parte la clasificación de los receptores nucleares y en esta parte las características. Entonces los receptores de clase 2 van a encontrarse o van a contener ácidos grasos, oxiesterol y hepático, farnesoides, xenobióticos y androstano. Y sus características van a hacer que este se va a encontrar dentro de la célula mediante ligandos y va a presentarse como un heterodímero. Mientras que la clase 3 vamos a encontrar el ácido retinoico, la hormona tiroidea y la vitamina D, y en sus características vamos a encontrar la subclase del grupo 2. Entonces, como vemos acá encontramos los tres tipos, como ya mencionamos, las tres clases, y de acuerdo a ello van a existir, ¿no?, receptores de glucocorticoides, receptores de andrógenos, de progesterona, de estrógenos. De la misma manera en la clase 2, como el receptor retinoide X, factor nuclear de hepatocitos 4, receptor testicular, y mientras que en la clase 3 vamos a encontrar el receptor de hormona tiroidea, el receptor de ácido retinoico, el receptor de vitamina D, el receptor activado por proliferantes peroxisómicos y por último el receptor de pregnono X. Y estos van a ser sus ligandos con los que van a poder funcionar. Entonces, como ya vimos, el receptor de clase 1 se va a encontrar en el citosol y va a entrar la hormona, ¿no? Este va a funcionar o va a formar un complejo. El receptor nuclear hormona va a formar un dímero. Este va a ingresar a través del poro nuclear al núcleo y este va a unirse el coactivador y el ARN polimerasa. Va a actuar en el gen diana. Luego de esto, al traducirse, el ARN mensajero va a salir otra vez por el poro nuclear, va a ir a los ribosomas que se encuentran en el complejo de Golgi y va a generar proteínas, y esto es lo que va a producir la modificación de la función celular. En la clase 2 tenemos a lo mismo, ¿no?, la hormona que va a ingresar por el poro nuclear, y esta se va a encontrar dentro. Ahí va a existir el co-represor con los receptores, dos receptores nucleares unidos al gen diana, y va a activarse, ¿no?, el ARN polimerasa junto con el coactivador y co-represor. Estos van a generar otra vez un ARN mensajero de todo lo que han codificado, va a salir por el poro nuclear. El ARN mensajero se va a ir o dirigir hacia el complejo de Golgi y en las ribosomas va a generar proteínas, y esto también va a causar la modificación de la función celular. En los fármacos más conocidos tenemos a los estrógenos conjugados y la levotiroxina. Los estrógenos conjugados, su nombre comercial es el Redin, y su denominación genera son su mismo nombre, ¿no?, estrógenos conjugados. En la forma farmacéutica vamos a ver que esto va a contener 0,625 miligramos, y en las cajas van a existir 28 y 42 grajeas, ¿no?, en toda la caja. Y el costo va a ser de aproximadamente $365. La acción de estos van a requerir la unión a los receptores nucleares de la clase 1 que se encuentran en el citosol. Y estos receptores que van a existir en los órganos diana, como la vagina, el útero, las glándulas mamarias, la hipófisis, la eminencia media hipotalámica, van a producir la inducción de la expresión de receptores de progesterona en estos tejidos diana. Las indicaciones terapéuticas es cuando el paciente presenta hipoestrogenismo femenino, síntomas vasomotores asociados a deficiencias estrogénicas, prevención y tratamiento de la osteoporosis asociada a una deficiencia estrogénica, una disminución en el riesgo de cardiopatías coronarias, pero en mujeres posmenopáusicas, y también una vaginitis y uretritis atrófica. Las contraindicaciones van a ser una hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, un embarazo presuntivo o confirmado, el sangrado genital anormal, que va a ser de una causa desconocida, una tromboflebitis o trastornos tromboembólicos, una neoplasia estrógeno dependiente y el cáncer mamario. Ahora hablemos de la tiroxina, que en nombre comercial lo encontramos como Eutirox. Su denominación general va a ser levotiroxina sódica. Cada tableta va a contener
Va a existir en la presentación de 25, 50, 75 hasta el 300 miligramos, y esta va a costar aproximadamente $259. El mecanismo de acción va a ser transformar en T3 en los órganos periféricos como la hormona endógena, y va a desarrollar su efecto a nivel de los receptores T3. Las indicaciones terapéuticas va a ser en el hipotiroidismo, que esta vez ser indicada en la terapia de reemplazo en el hipotiroidismo congénito y adquirido, en la supresión pituitaria de la hormona TSH, que va a ser en el tratamiento o prevención de varios tipos de bóceos esteroideos, tiroiditis linfocítica crónica o subaguda, bocio nodular, y como ayudante de la terapia como con radioyodo o quirúrgicamente para el manejo del cáncer tiroideo. Las contraindicaciones van a ser la hipersensibilidad, insuficiencia adrenal, hipofisiaria, tirotoxicosis no tratadas, infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancreatitis aguda. Las reacciones secundarias o adversas van a ser 4, donde va a existir síntomas agudos de hipertiroidismo, confusión, desorientación, embolia, choque y lo más peligroso, la muerte, ¿no? Gracias, eso sería todo.